buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro curso del día de hoy, la norma 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos habla de factores de riesgo psicosociales. Sí, ese es el tema del día de hoy. Un tema apasionante, un tema muy interesante, un tema muy polémico hasta cierto punto. Entonces, vamos a trabajarlo el día de hoy para poder quitarnos todas esas dudas, todo eso que hemos estado escuchando. El objetivo para esta sesión es dar a conocer a la comunidad laboral que está aquí presente en este curso los lineamientos que establece la norma 35. ¿Pero para qué? Pues para dar cumplimiento precisamente a lo que establece esta norma y administrar los riesgos psicosociales que son generados por todas nuestras actividades laborales. También se promueve un entorno organizacional favorable. Todo esto nos da como resultado el beneficio a la salud de nosotros, sí, de nosotros como trabajadores, como plantilla laboral. ¿Por qué? Porque a la hora que administro los riesgos, los identifico, los administro, elimino la violencia, favorezco un entorno laboral, un clima laboral sano, agradable, pues automáticamente mi salud va a estar mejor. Muy bien. Una vez que hemos terminado la evaluación, vamos entonces a ir directo a nuestro tema. Vamos a hablar un poquito de dónde nace todo esto. Mira, realmente a través del tiempo, los usos, las costumbres que han estado arraigados en nuestra cultura, en cualquier cultura, hablo del hombre, del ser humano, no hablo del mexicano, hablo del ser humano, han sido factores por los cuales en ocasiones existen diferencias, ¿sí? O diferenciación en el trato. Cómo tratamos a una persona y cómo tratamos a otra. Y vamos a enfocarnos en el centro laboral, sí. ¿Cómo tratamos a un compañero? ¿Cómo tratamos a otro? ¿Por qué? Por cuestión de género, es hombre, es mujer, por cuestión de estatus en organigrama, híjole, es que es el jefe, ¿no? Preferencias políticas, él le va a tal partido, yo le voy a tal y ahorita son elecciones, por cuestión religiosa, por cuestión de ideología, por muchas cosas hemos ido marcando esa diferenciación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no son afines a nosotros. Sí, no te pido o no exigimos que seamos amigos todos, claro que no, pero todos somos compañeros de trabajo y debemos de crear ese clima laboral agradable, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esta diferenciación, esa distinción y es mucho, muy marcada? Ah, bueno, pues el impacto que ha tenido es un impacto a nivel social. ¿Por qué? Porque las personas que han sufrido de esta diferenciación e inclusive en algún momento de violencia, de moving, bueno, pues se van retrayendo, se van volviendo, ¿cómo se llama? Alejadas o antisociales precisamente para ya no sufrir de esto. Por eso el impacto social es mucho. ¿Y qué crees? Ha habido intentos de suicidio precisamente porque no hay un clima agradable para esa persona. También hay repercusiones económicas. ¿Has oído hablar de la fuga de cerebros? Mira, cuando una persona no es valorada en esta parte de aquí, en las habilidades, en los conocimientos, y no es valorada, no es apoyada, entonces va a buscar la forma, va a buscar el camino para poder ser apoyado. ¿Y qué crees que va a hacer? Se va a ir a otro lado, ¿sí? Y en otros países donde lo lleguen a apoyar, va a poder desarrollarse. Por lo tanto, se convierte en una fuente económica para ese país. Hay varios que se han nacionalizado con otras, en otros países precisamente para poder representarlos en olimpiadas, en muchísimas cosas. Afectaciones emocionales. Muy bien, como te decía, ese impacto que se ha generado, hay muchos que no pueden salir adelante y entonces les pega mucho en la parte emocional. Y es donde vamos a tener esa patología, esa depresión y puede llegar al suicidio. Pues bien, precisamente por todos esos casos, a partir del 2018 se establece una regulación obligatoria aquí en México para erradicar ese comportamiento que inclusive caía en la discriminación y así fortalecer el entorno organizacional favorable. Vamos entonces a hablar precisamente de eso que se lleva a cabo a partir del 2018. Y no es otra cosa
más que la legislación o nuestra norma. Vamos entonces con nuestro primer tema, marco normativo. El objetivo de este primer tema es dar a conocer a ti la base normativa que lleva a la implementación de la norma 35 en los centros de trabajo. ¿Para qué? Pues para que se pueda cumplir y para que puedas apoyar en el desarrollo precisamente de esta norma en tiempo y forma, tal como lo establece en tu empresa. Sí, porque la empresa lleva su programa para poder implementar la norma, te lo va a dar a conocer y vas a tener que ir apoyando, pero ya vas a saber cómo se hace. ¿Cómo es que surge este marco normativo? Bueno, realmente el marco normativo es el conjunto de normas, legislaciones, proyectos, todo lo que nos va a regular cómo vamos a hacer algo. Fíjate que todo esto nace desde la Organización Internacional del Trabajo, donde surgen varias opiniones a través de los factores de riesgo psicosocial. Se están dando cuenta que en muchas culturas, en muchos países, esto está pegando mucho. Esta discriminación de los riesgos psicosociales están pegando mucho y están afectando a la población, lo que nos está creando ausentismo por enfermedades de trabajo e inclusive en algunas ocasiones accidentes. Bueno, entonces se firma un convenio que se llama Convenio del 98. Ese convenio del 98 ya tiene muchísimos años, fue en Ginebra, pero en el 2018 México ratifica ese convenio y a través de una reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo, entonces establece que se debe de fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer. Se debe de tener un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. ¿Y cómo se va a hacer? Pues mediante la creación de un protocolo de prevención que debe de ser elaborado por la empresa. Todo esto en donde se estipula en la norma 35, en la famosa norma 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Precisamente ahí es donde se marca todo eso y es en lo que vamos a estar trabajando. Así es, vamos ahora con nuestra estructura. Estructura de la norma 35. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta norma, de conocer la estructura, es precisamente que tú puedas identificar la forma en la que se va organizando la norma. ¿Para qué? Pues para que te facilite el conocimiento y la implementación de esta. Recuerda que al ser una norma oficial mexicana es obligatorio su cumplimiento. Sí, es un requisito legal. A la hora de ser un requisito legal, también es un requisito contractual, es decir, que tu cliente te lo va a exigir. Como ves, tenemos muchas razones para poder conocer y cumplir esta norma. Pues entonces vamos conociendo la norma. ¿Y de qué nos habla la norma? Mira, la norma está estructurada en 13 puntos principales, que nos habla desde el objetivo, el campo de aplicación y las referencias precisamente normativas a los cuales se ha ido alineando la norma o de dónde ha sacado la información o cuáles son parecidas. De ahí vamos a ver la sección de definiciones, las obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores. Una vez que se ha visto eso, bueno, entonces se enfoca directamente en lo que es la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Esta sección específicamente se encarga de aplicación y de explicar todo lo que son las guías, cómo vamos a poder identificar esos factores de riesgo y cómo vamos a poder evaluar ese entorno organizacional. Cuando se ha hecho eso, entonces la norma te dice, bueno, ahora tienes que establecer las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. Tienes que medir la violencia laboral y establecer medidas en caso de que haya para erradicarla y las medidas para prevenirla en caso de que no haya para que no se presente. Junto con estas medidas también debe de existir de promoción del entorno organizacional. Sí, que esté nuestro clima laboral agradable, que podamos desarrollarnos. Ahora, ¿qué pasa si cumples o no cumples con esta norma? ¿Quién lo va a decir? Bueno, pues existen unidades de verificación, que es el punto 9. Y aquí establece qué es una unidad de verificación
¿Quiénes pueden ser las unidades de verificación? Y son las que van a estar evaluando que realmente se haya cumplido con esta norma al pie de la letra. ¿En base a qué? A un procedimiento para la evaluación de la conformidad. ¿La conformidad de qué? De la norma. Lo que vimos con color rojo es lo que vamos a estar destacando más en este desarrollo del curso. ¿Por qué? Porque es lo que precisamente se va a implementar. Después nos habla en el punto 11 de la vigilancia. Sí, debe de haber una vigilancia continua de que esta norma no la dejemos caer. No se trata nada más de implementarla, de dejarla ahí y ya, que corra. No, si está bien implementada, sí va a ir corriendo, pero se debe de ir vigilando que sigamos en tiempo y forma. Mira, una razón muy sencilla. Hay cambio de plantilla. Entonces, todos debemos de estar evaluados y debemos de participar en estas medidas y debemos de conocer estas medidas. Esa es una de las principales razones. Aparte que tenemos que ir actualizándonos. En el punto 12 vamos a encontrar todo lo que es la bibliografía y en el punto 13 la concordancia con normas internacionales. Después la misma norma trae lo que son los transitorios y guías de referencia. Estas guías de referencia en serio que es un alivio para la propia empresa. ¿Por qué? Porque te va diciendo cómo vas a hacer cada una de las cosas, porque a veces no tenemos ni idea. Bueno, la norma te pone ejemplos inclusive para ver cómo lo vas a ir haciendo. Así de sencillo. Entonces, es mucho más fácil que ya los especialistas o el equipo multidisciplinario que se va a encargar de implementar la norma junto con nosotros como trabajadores, pues podamos llevar a cabo a buen fin precisamente la norma. Pues ya que conocemos cómo está estructurada la norma, entonces vamos a ir punto por punto desarrollándola. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Miren, chicos, el objetivo de la norma es sencillo. Se va a basar en tres premisas: en identificar, prevenir y promover. Mira lo que dice el objetivo. El objetivo nos dice establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Como ves, con estas tres palabras, identificar, que vamos a identificar los factores de riesgo, ¿sí? Que vamos a prevenir la violencia, ¿sí? Vamos a prevenir también los factores de riesgo psicosociales. ¿Y qué vamos a promover? Pues vamos a promover un entorno organizacional favorable. Así de sencillo es el objetivo de la norma, pero para que se pueda cumplir, va de nuevo. Aquí es donde necesitamos el trabajo de todos nosotros. La empresa se va a encargar de darte las guías para poder identificar, pero si tú no las contestas, ¿cómo va a poder tener la empresa ese resultado? No lo va a poder analizar porque no va a tener datos. Es decir, que nosotros como trabajadores damos la materia prima para que se pueda hacer el proceso. Muy bien. ¿Cuál es el campo de aplicación? ¿A quién le aplica esta norma? Esta norma le aplica a toda empresa que esté situada en territorio mexicano. No importa si es mexicana o es extranjera. Con que esté situada en el territorio mexicano, en el país, debe de cumplir con todos estos requisitos. ¿Cuál es el alcance de la norma? Bueno, mira, el alcance de la norma se va a enfocar mucho en lo que son los factores, ¿sí? En lo que son las consecuencias y los efectos. Ese es el alcance de la norma, que nosotros podamos identificar todo lo que son los factores de riesgo psicosociales, las consecuencias y los efectos que nos están trayendo en sí cada uno de estos. ¿Para qué? Para poder identificarlos, para poder analizarlos y para poder trabajarlos, es decir, establecer las medidas de control. Cada uno de estos los vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando nuestro tema. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las definiciones. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer y analizar cada una de las definiciones de la norma, ¿sí? Estas son necesarias para poder entender e implementar de forma correcta la norma oficial mexicana en el entorno de trabajo, tanto por parte del patrón como por parte del trabajador. Como ves, es primordial partir de las definiciones. Por eso te voy a pedir un favorzote. Hay que estar
muy atonto para poder comprender. Y si te queda alguna duda, en ese momento, levanta la mano y vamos a aclarar esa duda. Porque si nosotros no comprendemos estas definiciones, podemos seguir avanzando, pero ¿qué crees? Que cuando lleguemos precisamente a las guías y te toque a ti contestar la guía, no vas a saber ni de lo que te están hablando y entonces la información que pudiéramos dar, pues no va a ser objetiva y eh, no va a ser información necesaria para la empresa para poder realmente cuidar de nosotros, porque recuerda que ese es el objetivo. Sí es un cumplimiento normativo, pero a fin de cuentas es para cuidar de nuestra salud. Vamos a empezar entonces con los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Bueno, tal como nos lo dice la norma, y aquí lo tengo que leer tal como la norma nos lo dice, son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Esto derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Bien, vamos a desglosar. Trastorno de ansiedad no orgánico del ciclo sueño-vigilia. ¿Te ha pasado alguna vez que llegas a casa y quieres dormir y duermes inclusive 8 horas, pero te despiertas y dices, no estoy descansando, me siento igual de cansado? Eso es lo que pasa, que no estás descansando. O bien estás en la cama y estás dando vueltas una y otra y no logras dormirte. ¿Por qué? Porque estás pensando en la chamba. Falta entregar esto, me pidieron esto, no tengo esto, y etcétera, etcétera, etcétera. No ha llegado el embarque, cualquier cosa, y no te permite dormir. O bien duermes, pero ¿qué crees? Tu sueño no es profundo y estás despertando cada X tiempo. Por lo tanto, es un trastorno del sueño vigilia o constantemente estás en ansiedad, estás preocupado y puede haber muchas manifestaciones, inclusive tópicas, por ejemplo, de la piel cuando tienes esa ansiedad. Hay muchísimas formas en las que se puede manifestar esa ansiedad. Pero ¿cuáles son algunos de estos factores de riesgo? ¿Qué es lo que nos puede llevar a esto? Condiciones peligrosas e inseguras. Y ojo aquí, chicos, ¿por qué? Porque en las condiciones peligrosas e inseguras, mucho nosotros también tenemos que ver. Por eso hay que recordar actos y condiciones inseguras, prevenirlos. Cargas de trabajo excesivas, cuando hay un liderazgo negativo, ¿sí? Relaciones negativas en el trabajo, cuando ese clima laboral, híjole, pues sí es mi compañero, pero no me llevo nada bien. Y en vez de ayudarnos, nos metemos el pie. Bueno, a eso se refiere. Rotación de turnos sin periodos de recuperación y descanso. Aquí se refiere mucho a, sí podemos rotar turnos, chicos, no quiere decir que no, ¿eh? Claro que se puede rotar turnos y está dentro de la ley, pero debemos de tener ese periodo de descanso. Cuando no se tiene el periodo de descanso es cuando empieza a desequilibrarse todo nuestra parte de la psique física y emocional y entonces vamos a empezar a tener problemas. Segundo concepto o segunda definición, lo que es un entorno organizacional favorable. ¿Qué es un entorno organizacional favorable, chicos? Bueno, así de sencillo. Es aquel que está promoviendo el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Es decir, me pongo la camiseta. A mí me gusta estar en esa empresa y lo hace por medio de varias cosas, de dinámicas, de reconocimientos, de capacitación, etcétera, etcétera. Y miren, uno de esos nos habla, la formación adecuada para la realización de las tareas encomendadas. Sí, la capacitación como en la que estás tú ahorita. Precisamente la capacitación o formación no solamente nos ayuda a desarrollarnos profesionalmente, también nos ayuda a desarrollarnos personalmente. De seguro ha habido muchos temas que tú has tomado dentro de tu empresa y te han servido también para llevarlos a casita. Por ejemplo, primeros auxilios. ¿Qué pasa cuando tú tomas el tema de primeros auxilios? Llegas y también lo estás aplicando en casa, a ver que si tienes el botiquín adecuado, o cuando tomamos extintores, que si tienes el extintor, etcétera, etcétera, o les enseñas también a tu familia para que tú estés tranquilo mientras que estés trabajando. Como ves, es parte importante para un entorno organizacional favorable. ¿Qué otra cosa? Definición precisa de responsabilidades.
es imprescindible que tú conozcas cuáles son tus responsabilidades, qué es lo que espera la empresa de ti, precisamente para que puedas trabajar en ello y llevarlo a cabo al 100. Ahora, entre todos, y esto es todos, debemos de trabajar en la participación proactiva y comunicación entre los trabajadores. Comunicación efectiva, chicos, eso es muy importante. Si nosotros no participamos cuando la empresa hace alguna dinámica o promueve algo, ¿cómo vamos a poder mejorar ese entorno? Recuerda que aquí es de dos. La empresa va a hacer todas las medidas de acción, pero nosotros tenemos que responder participando en ellas precisamente para que esto pueda funcionar y se cumpla el objetivo. Habíamos hablado ya de las jornadas de trabajo regulares conforme a la ley. Muy bien. Y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Chicos, ¿a quién no nos gusta que nos reconozcan, que te digan, que sientas esa palmadita en la espalda, que oye, lo hiciste bien y tú te sientes como pavo real? Claro, sí, a todos nos gusta tener ese reconocimiento. Pero ¿qué crees? El reconocimiento no solamente viene de tu jefe, de tu líder, también entre nosotros. ¿Cuántas veces al final de la jornada has volteado y le has dicho a tu compañero, muchas gracias? Sí, gracias, porque gracias a ese compañero cumpliste tus objetivos y gracias a ti, tus compañeros cumplieron ese objetivo. Entonces, es parte de ser empático y de reconocer el trabajo de todos nosotros. Y eso es padrísimo, pero también necesitamos la otra cara de la moneda, lo que es la evaluación. ¿A qué se refiere? Mira, ya nos reconocieron, ya sabemos en qué estamos bien, pero también necesitamos saber qué es lo que debemos de mejorar. Sí, para echarle más ganas y decir, ok, tengo que capacitarme en esto, tengo que desarrollar esto, tengo que organizarme mejor, etcétera, para poder alcanzar eso. Y entonces, cuando llegue la evaluación del siguiente año, por ejemplo, cuando tú compares la evaluación 2022 con la evaluación 2023 y digas, wow, esto que estaba bajito ya está en un nivel medio, excelente, ahora voy por el alto. ¿Y qué crees? Tú mismo vas a tener ese reconocimiento por lo que tú has trabajado. Pero ¿cómo lo vamos a trabajar si no sabemos en qué debemos de hacer? Es muy, muy interesante, es muy importante esto. Y como ves, el entorno organizacional favorable lo hacemos todos. Ese es el clima laboral. Muy bien, chicos. Acontecimiento traumático severo. Esa definición ha sido muy, muy difícil de que algunos lo comprendan. Vamos a leer primero la definición y de ahí la vamos a explicar y vamos a poner algunos ejemplos para que puedas interpretarla de forma adecuada. Nos dice, es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Y nos da algunos ejemplos. Mira, aquí nos habla solamente de lo que he sufrido en el centro de trabajo. Sí, si yo fui de vacaciones y en la carretera me accidenté, me volqué, sí, fue un evento traumático severo, pero no fue laboral, fue algo personal porque la empresa no tiene el alcance para poder medir o identificar los factores, ¿sale? Y para poder prevenirlos. Sin embargo, si a mí me mandan alguna comisión, ¿sabes qué? Vas a ir a capacitar a tal lugar y entonces en el camino me accidento, entonces sí es un evento traumático severo. Así vamos a poder reconocer es o no es por parte del trabajo. Segundo, ese evento traumático severo te está generando alguna afectación, ¿como cuál? Híjole, yo ya no quiero ir a otro lado, yo ya no quiero ir en el coche, yo ya no quiero ir a capacitar ahí, yo ya no quiero ir a ese almacén, yo ya no quiero usar el montacargas, etcétera, etcétera, porque a lo mejor lo has presenciado también. Entonces sí te está afectando. Y esa va a ser una de las guías, chicos. Esa precisamente es una de las guías que nos va a estar diciendo. ¿Alguna duda con lo que es un acontecimiento traumático severo? ¿Seguros?
Perfecto. Entonces vamos a continuar porque esta era una de las principales definiciones. Una vez que se ha tenido todo esto, pues viene la definición de medidas de prevención y acciones de control. ¿Qué es eso? Así de sencillo. Son todas aquellas acciones que adopta la empresa para prevenir o mitigar los factores de riesgo psicosocial y en caso de que hubiera, eliminar las prácticas opuestas precisamente al entorno organizacional favorable e inclusive los actos de violencia laboral. Estas acciones de prevención y acciones de control las establece la empresa, pero nosotros como trabajadores debemos de cumplirlas y debemos de llevarlas a cabo. Ahora, dos conceptos más. Salud. ¿Qué es la salud? Si estamos hablando que esta norma nos ayuda mucho a la salud, vamos a entender, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos tres esferas. La mental, que es la psique, la física, que no te duela nada, y la social, cómo te desarrollas. Cuando alguna de estas no está funcionando bien, entonces se diría que no tenemos salud. Pero las tres están interrelacionadas. Por eso debemos de cuidar muy bien estas tres esferas. Si tú te sientes mal, te duele la cabeza y no pudiste hacer algo, algo que era para tu familia, algo que era para ti, entonces automáticamente va a afectar en la parte emocional. ¿Sí? O si tú tienes alguna afectación física y no puedes desarrollarte igual dentro de tu círculo social, vas a empezar a sentirte retraído en la parte emocional. Como ves, van interrelacionados. Vamos ahora con lo que es el estrés. Algo muy importante. Muchas veces nosotros pensamos que el estrés es algo malo. No es algo malo, compañeros. El estrés no es algo malo, es una respuesta natural. Mira lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. El estrés son reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para la acción. Sí, te están preparando para la acción. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas caminando por la calle y de repente te sale un perro, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a soltar la adrenalina sin que tú te das cuenta porque el cuerpo te está preparando para un escenario que no tenías contemplado. Y entonces, ¿para qué? O para correr o para actuar de otra forma. Esa adrenalina la necesitabas. ¿Qué pasa cuando un corredor llega a la meta, un maratonista? Tú has visto que no se para, no. Sigue corriendo, va bajando la velocidad, va trotando hasta que llega a caminar, se para y hace estiramientos. ¿Qué está haciendo? Bajando la adrenalina. ¿Por qué te digo esto? Mira, a veces nosotros estamos tan estresados, tenemos esa adrenalina al 100. Llegamos a casita y decimos, no quiero cenar, no quiero nada, lo único que quiero es dormir. Y te vas a la cama. ¿Qué crees? No preparaste a tu cuerpo para dormir. No sacaste toda esa adrenalina y entonces esa misma adrenalina es la que no te deja descansar. Por eso necesitamos buscar formas de desestresarnos, caminar, hacer ejercicio, bañarte, cantar, leer un libro, lo que tú quieras, cocinar, si te gusta, sacar a tu perro a pesar, lo que tú quieras, pero que te ayude a desestresarte. Si tú puedes identificar cuál es la forma de que puedas desestresarte, hazlo. Pero si crees que ya estás en un nivel muy alto, busca apoyo. Hay psicólogos que nos van a apoyar, no te va a resolver la vida, pero sí nos va a poder apoyar con algunas terapias o con algunos tratamientos. Muy bien, excelente. ¿Dudas sobre el estrés? Ya quedó claro que es algo natural, pero que nosotros debemos de controlar. ¿Qué crees? ¿Sabes cómo lo puedes controlar? Planeando, organizándote. Sí, se ha visto que mucho de la causa del estrés es falta de organización o planeación. Excelente. Vamos entonces con las obligaciones del patrón. Estamos en el cuarto tema. ¿Cuál es el objetivo? Ah, pues conocer y explicar en qué consiste cada una de las obligaciones estipuladas en esta norma oficial mexicana, de la que estamos estudiando, que es la 35, que deben cumplir los patrones o empresas para lograr la adecuada implementación precisamente de la norma y por ende cumplir el objetivo que se ha planteado. Ya vamos a ver qué es lo que tiene que hacer la empresa. Recuerda, a lo mejor tú no eres representante del patrón, no estás aquí como representante del patrón. Yo soy trabajador,
pero ve que todo lo que le piden al patrón no lo va a poder cumplir si tú como trabajador no apoyas, o viceversa, a lo mejor tú estás aquí como representante del patrón. Si no lo llevas a cabo, el trabajador tampoco va a poder hacer su parte. Bien, ¿qué es lo que debe de haber? Política de prevención de riesgos psicosociales. Es lo primero que debe de tener la empresa, una política, que es un compromiso, así de sencillo y cómo se va a realizar. ¿Qué otra cosa? Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. También debe de identificar a los trabajadores que están expuestos a acontecimientos traumáticos severos y tiene que evaluar el entorno organizacional. Sí, diste en el clavo. Son las famosas guías de las que hemos estado hablando. Él te las va a proporcionar y nosotros las vamos a contestar. ¿Qué otra cosa? Medidas de acciones y control. Si, como ves, si nosotros no cumplimos el paso 2, que es esa identificación, no va a poder establecer las medidas y acciones de control, porque ¿qué tuvo para poder analizar? Nada. Necesitamos nosotros como trabajadores echar mano en eso para que la empresa pueda seguir avanzando. Ahora, es necesario que se apliquen exámenes médicos solamente cuando así resulte necesario en base a los cuestionarios. Estos exámenes pueden ser médicos o pueden ser psicológicos. ¿Sale? Y por último, mantener los registros. Sí, recuerda que se hace una vigilancia del cumplimiento de la norma. Por lo tanto, todos esos registros son un documento legal. No quiere decir que van a andar en todos lados. Los resultados solamente los va a tener la persona o las personas que se están encargando de esta aplicación. Pero si la autoridad llegase a solicitar, se van a mostrar los resultados en el sentido de estadísticas, medidas de acción, el plan de trabajo, etcétera, etcétera, para poder demostrar el cumplimiento. Y bueno, con esto se hace la difusión de la información. ¿Vale? Es importante que todos nosotros estemos informados de que existe una política, cómo se lleva a cabo, cuáles son las medidas y las acciones que se han establecido por parte de la empresa. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de nosotros como trabajadores? Bien, el objetivo de este punto es conocer y explicar en qué consiste cada una de las obligaciones que están estipuladas en la norma que estamos estudiando, la norma 35, y que debemos de cumplir nosotros como trabajadores para lograr la adecuada implementación de la norma y por ende cumplir con el objetivo que ha sido planteado. ¿Cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos como trabajadores? Mira, es muy sencillo. Uno, tenemos que observar las medidas de prevención y, en su caso, las medidas de control de factores de riesgo psicosocial. Recuerda que solamente nos van a dar esas medidas cuando nosotros hayamos contestado los cuestionarios. Dos, debemos de abstenernos de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Sí, nosotros mismos participamos en nuestro entorno y debemos de evitar hacer esas bromas pesadas, hacer el bullying, hacer ¿cómo se llama? Denigrar a nuestros compañeros, diferenciación, etcétera. También debemos participar en la identificación de los factores de riesgo psicosociales y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional. Es decir, participar en esas entrevistas, en esos cuestionarios que nos hagan llegar. Ahora, si nosotros vemos que alguien no está siguiendo esas medidas, debemos de informar. Sí, que hay violencia laboral, que no están siguiendo estas medidas de acción para favorecer el clima laboral. Debemos inmediatamente de reportarlo para que se pueda trabajar a tiempo y no suba de nivel. Ahora, si nosotros hemos sufrido acontecimiento traumático severo, debemos informarlo por escrito y debemos de aceptar someternos a exámenes médicos. Bueno, pues así es como estamos haciendo nosotros cada uno de nuestros nuestros temarios y por cuestión de tiempo vamos a ir a la otra parte complementaria. Muy bien. Conclusiones entonces. La prevención de riesgos psicosociales es tarea del binomio empresa-trabajador. Es necesario reportar conductas inadecuadas para lograr erradicar la violencia laboral y la organización y planeación son factores determinantes en la disminución del estrés
laboral.